iPhone 6S versus iPhone SE modelo 2020 en pleno 2023. Vamos a hacer una prueba de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que se llevan ya 5 años de diferencia. Los dos están completamente apagados, entonces vamos a iniciar con la prueba de encendido. Vamos a hundirle al mismo tiempo, 3, 2, 1, ahora. El iPhone 6S siempre mostrando el logo primero, y atrásito viene el iPhone SE. Vamos a ver cuál de los dos inicia primero. El iPhone SE inició primero y aquí atrásito venía el iPhone 6S. En el iPhone SE tenemos iOS 16.4, el procesador A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Este procesador es exactamente el mismo procesador que tenemos en el iPhone 11, en el iPhone 11 Pro y en el iPhone 11 Pro Max. Para el iPhone 6S tenemos su última versión de iOS disponible, que sería iOS 15.7.5. Tenemos el procesador A9 y 2 GB de memoria RAM. Claramente el iPhone SE es mucho mejor que el iPhone 6S en todo literalmente, pero la intención de este video es ver qué tanta diferencia hay entre estos dos. Vamos a empezar con configuración. Todas las aplicaciones ya están actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones ya estaban cerradas. Como puedes ver aquí, estas son las únicas aplicaciones que tengo abiertas. Vámonos ahora con el App Store. Bien, no hay mucha diferencia en cuanto a aplicaciones nativas. Vámonos ahora con las aplicaciones de terceros y vamos a ver qué tanta diferencia hay aquí. Empecemos con Snapchat. El iPhone SE mucho más rápido. Vámonos ahora con YouTube. Claro que el iPhone SE es mucho mejor en todo, pero entonces aquí estamos haciendo este video más que todo como por entretenimiento y pues vemos qué tanta diferencia hay. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone SE mucho más rápido, claramente. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone SE ya los tenemos completamente abierto. Y enseguidita viene el iPhone 6S, bastante bien por ahí. Vámonos ahora con Instagram. En el iPhone SE, bueno, aquí déjenme saber ustedes qué piensan. El iPhone SE como que lo abrió primero, pero el contenido lo cargó primero en el iPhone 6S. Vimos que con esa aplicación no había mucha diferencia. Vámonos ahora con Twitter. Bien, el iPhone SE bastante rápido, pero el contenido como que lo está cargando más rápido en el iPhone 6S. Vamos a ver, están conectados exactamente en la misma red Wi-Fi. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone SE bastante rápido, pero fíjate que el iPhone 6S no se queda tan mal. Vámonos ahora con Speed Test. El iPhone SE y enseguidita el iPhone 6S. Vámonos ahora con TikTok. Y bueno, en esta ocasión como que cargó primero en el iPhone, o sea, abrió la aplicación primero en el iPhone 6S, pero el contenido lo cargó primero en el iPhone SE. O déjenme saber ustedes qué piensan, ustedes son los jueces aquí. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone SE mucho más rápido, claro que sí, como debe de ser. Vámonos ahora con Netflix. Creo que me tardé un poquitico más en hundirle en el iPhone SE, pero Netflix cargó bastante rápido en el iPhone SE. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone SE bastante rápido, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone SE anda abriendo las aplicaciones muy rápido. Y atrásito viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con eBay. En el iPhone SE ya lo tenemos completamente abierto y atrás viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con Mercado Libre. En el iPhone SE ya lo tenemos completamente abierto. Seguimos esperando por el iPhone 6S a que cargue completamente. Creo que ya está abierto, solamente que aquí parece como si estuviera cargando algo todavía. Listo, ahora sí ya. Vámonos entonces ahora con algunos juegos, a ver qué tanta diferencia hay aquí. Empecemos con Temple Run 1. En el iPhone SE ya lo tenemos completamente abierto y atrás viene el iPhone 6S. Fíjate aquí en esta animación de inicio como en el iPhone 6S está más lagueado que el iPhone SE. Bueno, es que en el iPhone SE prácticamente no hay nada de lagueo. Vamos a darle play a ambos.
En el iPhone 6S sí que se van a notar algunas caídas de fotogramas, algo de ralentización, incluso se puede trabar en algunas ocasiones, pero en el iPhone SE nada de eso va a pasar. Vámonos ahora con Temple Run 2. Bien, en este juego sí parece que está cargando primero en el iPhone 6S, pero no, el iPhone SE dijo no me voy a quedar atrás y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone SE. Todavía seguimos esperando por el iPhone 6S. Ahora sí, ya empezó a cargar un poco en el iPhone 6S, seguimos esperando todavía. En el iPhone SE ya lo tenemos completamente abierto y listo para jugar. Y ahora sí, ya abrió en el iPhone 6S. Y fíjate que con este juego la animación de inicio no tuvo tantas trabas como en el juego anterior. Vamos a darle play a ambos al mismo tiempo. Bien, vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Subway Surf. Parece que le hundí primero en el iPhone SE, pero lo que pasa, o lo que yo creo que pasó, fue que el iPhone 6S tiene más delay, como que hay más demora en abrir la aplicación cuando lo hundes. En el iPhone SE ya lo tenemos completamente abierto, seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ya está abierto en el iPhone 6S, vamos a darle play a ambos. Fíjate que en el iPhone 6S en algunas ocasiones tenemos algunas caídas de fotogramas también con este juego. En el iPhone SE no. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Free Fire. Este juego es un poco más pesado, es un poco más intenso que los juegos anteriores. No estoy diciendo que sea demasiado pesado, pero pues un poco más, ¿no? Ya tenemos el juego completamente abierto en el iPhone SE. Estamos esperando todavía por el iPhone 6S. Aquí estamos viendo cómo el iPhone SE es bastante rápido, tiene buen rendimiento. Y pues bueno, es que tiene un procesador 4 años más nuevo prácticamente. Seguimos todavía esperando por el iPhone 6S. Y con este juego sí estamos viendo que hay una diferencia bastante notable. Ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con PUBG. Vamos a ver ahora con este juego qué tanta diferencia habría, ya que este juego es incluso un poco más pesado y un poco más exigente que el juego anterior. Ya estamos viendo cómo el iPhone SE está cargando bastante rápido y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone SE. Como pudiste ver, no descargó ningún tipo de contenido ni de actualización porque yo lo había descargado antes, exactamente igual para el iPhone 6S, y ya está abierto en el iPhone 6S. Ya vemos como con los juegos hay una diferencia bastante notable. Ahora por último vámonos con Call of Duty. Con este juego exactamente igual, no deben de estar descargando ninguna actualización porque ya los había descargado antes. El iPhone SE ya lo tiene completamente abierto y listo para jugar. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Todavía seguimos esperando por el iPhone 6S. Mientras tanto, déjenme saber acá abajo en los comentarios si tú tienes un iPhone SE modelo 2020 o si todavía tienes un iPhone 6S o si incluso tienes los dos, pues déjamelo saber. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 6S. Ya vemos como con los juegos hay una diferencia bastante notable. Entonces ahora ya tenemos todos estos juegos abiertos y todas estas aplicaciones abiertas. Recordemos que son 2 GB de memoria RAM para el iPhone 6S y 3 GB para el iPhone SE. Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones o qué juegos han cerrado. Hasta el momento Call of Duty abierto en ambos, el PUBG abierto en ambos, lo que es el Free Fire abierto en ambos, muy bien ahí. Vámonos ahora con Subway Surf, cerrado en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Temple Run 2, cerrado en ambos dispositivos.
ahí como pueden ver. Vámonos ahora con Temple Run 1, cerrado en ambos dispositivos, pero vemos como el iPhone SE carga mucho más rápido, como que lo vuelve a cargar más rápido que el iPhone 6S. Fíjate nada más aquí como está lagueadito. Bien, vámonos ahora con Mercado Libre, cerrado en el iPhone SE y abierto en el iPhone 6S. Interesante. Vámonos ahora con eBay, abierto en ambos. Vámonos ahora con Amazon, abierto en el iPhone SE y cerrado en el iPhone 6S. En algunas ocasiones quedan abiertos en uno y en otras ocasiones quedan cerrados en otro. Vámonos ahora con Netflix, cerrado en el iPhone 6S y abierto en el iPhone SE. Tumblr, abierto en ambos. Vámonos ahora con TikTok, abierto en ambos. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en ambos. Twitch, abierto en ambos. Twitter, abierto en ambos. Instagram, abierto en el iPhone 6S y cerrado en el iPhone SE, bastante extraño. Vámonos ahora con Facebook, abierto en ambos, siempre refrescan la pantalla de inicio. Pinterest, abierto en ambos. YouTube, abierto en ambos. Y por último Snapchat, abierto en ambos. Bien, como podemos ver y como debe de ser, el iPhone SE es mucho más rápido que el iPhone 6S, pero en juegos o en aplicaciones más pesadas vemos que hay una diferencia bastante notable. Ya para aplicaciones como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, pues claro que el iPhone SE sigue siendo más rápido, pero la diferencia no es demasiada. Siempre el iPhone 6S venía aquí atrásito del iPhone SE. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.